Dice, es importante entender como hecho histórico que el cristianismo original nunca fue una religión separada del judaísmo, sino más bien una secta del judaísmo. Se le conocía como la secta de los nazarenos o la del camino, ¿verdad? En el libro de Hechos se menciona varias veces. Los primeros cristianos fueron todos judíos, por espacio de 10 años, después de que Jesús ascendió al cielo, y toda la dinámica cristiana en esos años se desarrolló como algo totalmente interno y perteneciente al judaísmo. De hecho, en ese periodo los cristianos judíos no esperaban que esta nueva fe incluyeran a los gentiles. ¿Vale? Entonces, ahora vais a ver por qué metemos esto como historia, porque durante 10 años no hubo gentiles en la iglesia cristiana. Eran judíos, eran personas que habían salido de la nación de Israel, ¿verdad? Judíos. Por esto, el Padre tuvo que mostrarle a Pedro la visión en Hechos 10, para hacerles ver que los gentiles ya no debían ser llamados inmundos, pues ahora, por medio de la fe en el Mesías, podrían tener parte en la misma herencia de todo judío creyente. Pero aún después de estos acontecimientos, el Evangelio se siguió predicando en las sinagogas, especialmente por Pablo, cuyo objetivo era demostrar a los judíos que Jesús, él era el Mesías. El origen de la carta de Pablo a los Gálatas se produce tras evangelizar con éxito las zonas meridionales de Galacia y establecer algunas iglesias durante su primer viaje misionero. Después regresa Pablo a Jerusalén y supo que ciertos maestros cristianos de origen judío se habían infiltrado en estas iglesias gálatas con un mensaje erróneo que estaba, según Pablo, poniendo en peligro la integridad del Evangelio, y por esto la carta. Durante 2 milenios nos hemos referido a estos intrusos como los judaizantes, nombre que se utilizará para aludir no a todos los judíos en general, sino a un movimiento específico dentro del cristianismo primitivo que creía que la conversión a Cristo implicaba también una conversión posterior a su forma farisaica del judaísmo. ¿Ok? Entonces, no todos son judaizantes, sino solo este sector, esta secta. Antes de que Pablo pudiera emprender su segundo viaje misionero y de que se celebrara el concilio apostólico, que se menciona en Hechos 15, el apóstol envió esta urgente y emocionante misiva a Galacia, con la oración y esperanza de que sirviera para fortalecer a las congregaciones de esta región. No sabemos lo que sucedió ni cómo recibieron los gálatas la apasionada carta de Pablo. Lo que sí sabemos es que esta carta, redactada posiblemente a finales de la década de los 40 o 50 del primer siglo, ha servido para transmitir instrucciones transformadoras y sinceras amonestaciones a la Iglesia durante 2000 años, casi 2000 años, 2 milenios. Hoy, convencidos de que esta carta, cuando se lee debidamente y se aplica con discernimiento, puede enseñarnos el camino en un tiempo de desviaciones heréticas y distorsiones doctrinales como el nuestro. Aclarar, por ejemplo, ¿no? Buscando información, he visto que el primer comentario que se hizo de la carta a los Gálatas lo hizo el reformista, ¿verdad? El de la Reforma, Lutero. Es más, esta carta, digamos, este comentario sirvió para él mostrar a la Iglesia que estaban en un error. La lista de las protestas
salían directamente de un estudio minucioso de la palabra y sobre todo de esta carta a los Gálatas. Digamos que, al igual que Pablo está transmitiendo el problema que tenían en aquella época las iglesias de Gálatas, ¿verdad?, por el tema del judaizante, él asumió esa carta como diciendo, esto es lo mismo que está sucediendo hoy en día con el problema con la Iglesia Católica, y decimos, ¿no?, y seguimos insistiendo de que hoy en día la palabra es viva y no solo sirve para aquella época ni para la época de Lutero, sirve para nuestras vidas, para nuestros tiempos, para reclamar y para avisar del peligro de traer cosas, agregar cosas o quitar cosas al verdadero evangelio. Amén. Entonces, emocionante. Para mí es súper emocionante. Puedo decir que aunque he estudiado esta carta y he hecho, era en otro tiempo donde no la veía con la compañía con la que estoy ahora. Y me estoy refiriendo a la compañía del Espíritu Santo. Sí, muchas personas creen que tienen revelación a través del Espíritu Santo y es erróneo. Yo pensaba que tenía revelación del Espíritu Santo y yo no sé quién es el que me inspiraba, porque yo digo, Señor, ¿cómo he leído esta carta que no he entendido? He visto todo lo que está escrita en ella. Entonces, bueno, es un paseo por esta carta, un paseo histórico y sobre todo es una carta personal, escrita por Dios para cada uno de nosotros. Para ti, pastor, para ti como miembro de una iglesia, para ti como líder, para ti como persona que en un momento dado a lo mejor estás cuestionándote el hecho de creer en Jesús o que estás en búsqueda de la verdad. Es una carta sincera y directa para mostrar el Evangelio. El Evangelio que es por fe y no por obras. Amén. Entonces vamos a leer los 9 versículos que vamos a tratar hoy. Voy a leer también el comentario que he preparado, que es frío, pero que me ayuda a no desviarme un poco de los puntos principales. Y después, dependiendo de el Espíritu Santo y de las participaciones y de cómo, pues, de la noche, pues aclaremos más cositas y hablaremos de este tema, ¿vale? Sobre todo vamos a enfocarnos de lo que hoy nos compete del trozo. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 al 9. Amén. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de vuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hasta el 9 hemos leído. Amén. Una forma de negar la verdad de un mensaje es negar la autoridad de quien lo comunicó o quien lo comunica. La iglesia en Galacia había recibido de Pablo el verdadero evangelio de la gracia. Y lo habían creído hasta que algunos falsos maestros llegaron tras su partida. Al parecer, los judaizantes habían convencido a algunos de los miembros de la iglesia en Galacia
de que Pablo era un apóstol que se había nombrado a sí mismo sin una comisión divina. Por esto, al comienzo de la carta, Pablo omitió los saludos personales acostumbrados y procedió de inmediato a establecer la autoridad de su autoridad apostólica. Apóstol es la segunda palabra que está puesto en la carta. Pablo, apóstol. Aquel que es enviado. Apóstol en el griego es aquel que es enviado con una comisión o de otra forma representante. A que Pablo no se contaba o representante. Ya que Pablo no se contaba entre los 12 originales, le fue necesario defender su apostolado como ellos no tuvieron que hacerlo, ¿verdad? Ellos no tuvieron que estar demostrando que eran apóstoles, los que estuvieron con Jesús. Sin embargo, Pablo tuvo que hacerlo. Pablo presenta su segunda palabra de la carta, que es un representante oficial de Jesucristo. Como una de las cualidades necesarias era haber sido testigo de Cristo para ser apóstol, ¿verdad? Resucitado. Pablo explica a la iglesia en Corintios que entre su resurrección y ascensión, Jesús primero apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y a lo último de todo, como un abortivo, se le apareció a él. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, del 5 al 8. El llamado original del Pablo al apostolado vino directamente por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Jesús llamó a Pablo y le apartó antes de haber tenido contacto con alguno de los demás apóstoles. Eso se encuentra en Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, enviado, ¿ves? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esta es la palabra directa del Señor dada a la persona que comisionó a Pablo, ¿verdad? Tras varios años de preparación divina, eso se puede ver en Gálatas 1, 17-18, que lo vamos a ver, fue enviado para empezar su trabajo entre los gentiles por intervención directa del Espíritu Santo, cuyo encargo divino fue reconocido por los líderes de la Iglesia en Antioquía. La autoridad de Pablo no fue dada por los hombres, sino por el mismo Dios. Y su derecho para instruir a los gálatas se fundaba en esta prerrogativa divina. Pablo nunca perdía la oportunidad de mencionar la resurrección, sin la cual el Evangelio carecía de poder. El Dios que nombró apóstol a Pablo era nada más y nada menos que Dios, el Padre que resucitó a su Hijo de los muertos. La tercera base de autoridad de Pablo queda implícita en su referencia de hermanos aplicada a las personas que le acompañaron durante su ministerio, a diferencia de su propia identificación como apóstol. Entonces, importante, ¿verdad? ¿Cómo te acercas a las cartas de Pablo? ¿Cómo te acercas a los escritos de Pablo? Como una persona normal y corriente. Porque yo he entendido, por ejemplo, hasta en la religión católica, en lo que es toman los escritos de Pablo con una medida como no tan importante, porque no creen en la digamos, este apostolado. No creen que sea realmente un representante, o hay alguna duda, o en un momento dado por todas estas circunstancias. Ahora, a mí eso no me importa. Y quizás a ti tampoco. Lo que te tiene que importar es cómo tú te acercas a este libro.
te acercas entendiendo de que Él es simplemente un mediador de lo que Cristo, de lo que Dios quiere transmitir a su iglesia? Que no es una opinión propia de Pablo y que no es algo que, bueno, él se va a presentar y vamos a ver, ¿no? Quién era y cómo se encuentra con Jesús, ¿no? Y lo que significa para él, porque él tiene que romper, como muchos, como yo rompí con todo lo mío después de 22 años y con todos mis títulos y todas mis credenciales, cuando realmente encontré al verdadero Jesucristo. Entonces, ¿cómo te acercas? Es importante. Entonces, aquí en la carta de Gálatas, lo primero es que quiere decir, mira, no soy yo, no es mi interés. Yo estoy hablando en el nombre de Jesús. Soy un enviado por Él para transmitirte algo que me transmitió a mí, a Pablo, y que hoy te lo voy a transmitir a ti. Entonces, no te ponga duda en tu mente. No pienses que esta carta en la traducción ha perdido. No, confía. Abre tu espacio, abre tu mente, abre tu confianza a que lo que vas a estudiar, lo que vas a leer, tiene que ver directamente con Dios. Él utilizó a Pablo para hoy en día tener esta carta y que nos pueda servir para el propósito por el que fue hecha. Amén. Dos de las palabras más preciosas relacionadas con el Evangelio dado por Dios son gracia y paz. La primera es la fuente de la salvación y la segunda, el resultado. ¿Ves? La gracia es positiva. Tiene que ver con nuestra posición firme en Cristo. La paz es el resultado práctico de su aplicación. Las dos fluyen por igual de Dios el Padre a través del Hijo y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Parece como un saludito, ¿verdad? Pero realmente nos está mostrando en ese versículo, en número 3, la salvación y la consecuencia de ella. ¿Y de quién viene, verdad? El versículo 4, Pablo hace un resumen sucinto del Evangelio verdadero de la gracia y la paz, mostrando su naturaleza, su objetivo y su fuente. El corazón del Evangelio es el sacrificio voluntario de Cristo, hizo de sí mismo por nuestros pecados. La salvación no se gana con esfuerzos individuales para eliminar el pecado, sino mediante la confianza personal en la promesa de Dios de perdonar el pecado por medio de la obra de Jesucristo. Esto es el Evangelio. Su muerte expiatoria fue la parte más esencial del plan divino de redención. La muerte, ¿verdad? El propósito del Evangelio es liberarnos, a todos los que creemos en Cristo, del presente siglo malo. La muerte de Jesús fue una operación de rescate, el único medio posible para salvar a los hombres del mundo condenado y de la muerte eterna, dándonos vida eterna. Siglo, la palabra en griego es aión, y no se está refiriendo a un periodo de tiempo, sino a un sistema pasajero y transitorio que es malo en este caso. El sistema satánico que ha dominado al mundo desde la caída y lo seguirá dominando hasta el regreso del Señor. Aunque los creyentes no son removidos de la tierra hasta morir o ser arrebatados, sí son rescatados del presente siglo malo, tan pronto reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Los Gálatas no han pronunciado todavía en la potencia de la obra de Cristo. Los Gálatas entenderán
que habiendo sido perdonados por Cristo, entendían que habían sido perdonados por Cristo, pero todavía no se habían dado cuenta de que este perdón era también suficiente como para rescatarles de esta era malvada. Repito esto que no está muy claro. Los Gálatas no han profundizado todavía en la potencia, no habían profundizado todavía en la potencia de la obra de Cristo. Habían entendido que habían sido perdonados por Cristo, pero todavía no se habían dado cuenta de que este perdón era también suficiente para rescatarles de esta era malvada. Curioso, ¿verdad? Quizás a muchos nos pasa o nos pasaba que sí entendíamos que éramos perdonados, pero seguíamos oprimidos en una era mala, en un estado malo, en un mundo caído. Decíamos, ¿para qué estamos en este mundo tan asqueroso? Decíamos, ¿verdad? No habíamos sido rescatados. Ahora, una vez rescatados, no es asqueroso, es fantástico el poder seguir viviendo en este mundo sirviendo a Cristo. La fuente del Evangelio Salvador de Jesucristo es la voluntad soberana, amorosa, compasiva y generosa de nuestro Dios y Padre, quien de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo concluye su introducción con una doxología digna de un Dios que salva en gran manera. Su motivo para escribir a las iglesias de Gálatas era reconocer, en últimas, que Dios es digno de gloria por los siglos de los siglos. El fin supremo del apóstol fue glorificar a su Señor y llama a todos los creyentes a hacer todo para la gloria de Dios. En estos 5 versículos introductorios de Gálatas, Pablo cubre las 4 etapas de la salvación del hombre. La primera es el decreto soberano de Dios para salvarle. La segunda fue la muerte de Cristo por los pecados del hombre. La tercera, el nombramiento de apóstoles para dar testimonio vivo de esa provisión divina. Y la cuarta etapa fue el regalo de gracia y paz que Dios da a aquellos que creen en Jesucristo, su Hijo. En cada una de las etapas, el Padre y el Hijo trabajan juntos, porque su voluntad y su trabajo son siempre una misma cosa. El amén final de esta sección expresa aquí la afirmación de vida de que ratifica la dignidad absoluta de Dios para recibir gloria por siempre ante una provisión tan maravillosa de gracia y salvación eternas. La razón por la que Pablo escribió esta carta, y la tenemos, es porque los Gálatas habían cambiado su posición en un tema crucial: el medio por el que Dios nos afecta y el papel que desempeña Cristo en dicha aceptación. Pablo está asombrado de que este cambio se hubiera producido de manera tan rápida. Aunque Pablo da a entender que esto era moverse hacia un evangelio distinto, prosigue el versículo 7 clarificando que en realidad no hay otro evangelio. En cambio de los Gálatas no estaba dentro del ámbito de las legítimas diferencias cristianas, sino que era completo y devastador. Cuando el Evangelio de la gracia en Cristo se completa con el sistema de Moisés, el resultado no es un evangelio perfeccionado y completamente maduro, sino una burla perversión y un mensaje completamente distinto. Aquellos que distorsionan este mensaje están rechazando la autoridad de Cristo y son, por tanto, malditos. Anatema. El apóstol está invocando la condenación final y la ira de Dios sobre quienes distorsionan el evangelio de la gracia en Cristo y ponen en su lugar la ley de Moisés como principal forma de revelación.
añadir algo al Evangelio suscita la ira de Dios y no su aceptación. Amén. Bueno, yo quiero retomar a modo de puente, ¿verdad? Porque claro, tenemos que tener claro que la carta está escrita por un tema en aquella época, ¿verdad? Los judaizantes querían que los gentiles se circuncidaran, todo eso lo vamos a ir viendo. Querían que cumplieran una serie de normas y una serie de cosas. Eran parte de la tribu de los fariseos y ya hemos visto en los evangelios, o habéis visto en los evangelios, cómo trata Jesús a esas personas, diciendo, mira, haced lo que os dicen, pero no hagáis lo que hacen ellos, porque son hipócritas, víboras, y ellos mismos fueron los que mataron a Jesucristo, ¿no? Y que quisieron quitarlo del medio porque veían que peligraba su reinado o su forma en la que estaban haciendo las cosas. Cuando Cristo muere y resucita y empieza a extenderse, ¿verdad?, las iglesias cristianas y esta nueva... El problema era gordo, ya no era una persona la que tenían que quitar del medio, a Jesucristo. Ahora tenían que hacer algo para que esas iglesias que estaban hablando y convenciendo a las personas que por gracia podían ser salvos y no solo eso, sino que eran gentiles, que no eran griegos, que no eran judíos, pues todo eso se puso y automáticamente, ¿verdad?, colocaron la maquinaria para que retrocediera. En realidad esa maquinaria no la colocó los judaizantes, lo colocó el propio Satanás, que es el autor del mal y el que sujeta, digamos, a toda esta estructura de esclavos que van en contra de Dios. Entonces, cuando nos acercamos a la carta tenemos que ser conscientes de a quién está escribiendo, por qué está escribiendo. Pero también tenemos que entender de que el problema que estaba llegando es, claro, sí, había una vez, querían que se circuncidara, pero lo que estaban haciendo, como dice Pablo, es que estaban trayendo una doctrina distinta, estaban agregando o quitando cosas a lo que realmente Cristo había dicho. Y ese quitar y ese poner, vamos a ver que lo que produce no es que, porque hemos quitado, ya no somos salvos, somos malditos. No, es que el evangelio se distorsiona y el resultado del evangelio no es. Tú no puedes tener gracia y paz si tú al evangelio lo distorsionas, ¿verdad? Si tú al evangelio, en vez de decirle a las personas que son libres del pecado, les estás diciendo que ahora tienen que seguir cumpliendo la ley, que entre comillas, ¿vale? Yo no estoy diciendo de que la ley no haya que cumplirla, pero es que la ley trae todo un sistema de normas y que dependiendo de quién me lo dice y cómo me lo dice, así es como aplica. Ahora, sí, por supuesto yo no tengo que mentir, pero la ley no tiene que actuar en mí como condenación. La ley ahora ya no funciona como condenación, porque ese pacto está anulado y tampoco me fue hecho a mí, fue hecho a los hebreos en el Sinaí, en una época. Y ahora Cristo, y lo hemos visto en la carta de Hebreos, dice, eso es peor, es antiguo. Hay un pacto nuevo, hay un pacto superior, hay algo mucho mejor. Ahora ya no es que tú tengas que cumplir la ley y la ley es la que te condena, no. Ahora la ley está puesta en tus corazones porque es la gracia la que opera. Tú tienes que creer que la muerte de Cristo es para pagar lo que tú has hecho. Y esto lo entendemos la mayoría, ¿verdad? Tú has cometido un delito y otro ha pagado por ti ese delito. Ahora eres libre del delito que has cometido porque alguien ha pagado por ti. Eso es jurisprudencia. Tú vas en tu coche y te pasas un stop, por ejemplo. Eso es muy grave, ¿verdad? Y la policía está allí y te para y te dice, mira, 1.000 euros, $1.000 de multa. Y hay otro que paga los 1.000. Tú rompiste, ¿verdad?
rompiste la ley. Por romper la ley, una multa, que es una carga gigantesca de mucho dinero. En este caso te he puesto 1000, pero alguien va y paga la multa. Te libró. Bueno, imagínate que, más grave todavía, haces un delito más gordo que tiene pena de muerte y de repente de repente alguien dice, he sido yo, y va y paga por ti la pena. No de muerte, no, de cárcel. Más grave fue Jesús, porque lo que tú tienes que pagar es la muerte, y esa muerte ya lo pagó Jesús. Eso lo entendemos. Y todos hemos entrado en el Evangelio entendiendo que Cristo ha limpiado mis pecados. Ahora, esto lo entendían las iglesias de Gálata, pero llegaron los judaizantes. Dijeron, sí, está muy bien, Cristo ha pagado por tus pecados, sí, 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 pero aquí hay que cumplir la ley para poder ser salvo, y para ser salvo tienes que cumplir la ley. ¿Cómo? No. Sí, y eso es lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias. Mezclan el pacto de la gracia con el pacto de la ley. Y ahora dice, mira, vamos a ver los mandamientos. Apréndete de los 10 mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos no solo son estos, hay muchos más mandamientos. Y según vas leyendo el Antiguo Testamento, van saliendo mandamientos que de una forma, porque ¿a que no se cumple el Sabbat? Por lo general en las iglesias evangélicas. No se cumple ni el Sabbat ni el Domingo Sat. No se cumple. Esa norma, no, eso era para los judíos. Ahora, si de repente vemos el diezmo, uy, sí, el diezmo. O el no sé qué, uy, sí, el no sé qué. Uy, la ofrenda para no sé qué. Entonces hay ahí una misiva que lo único que está haciendo es traer y agregar a la gracia un pacto. Yo no estoy diciendo que no hay que cumplir la ley. La ley se cumple en Cristo. Y si tú crees y eres libre, Él te va a ayudar a que tú tengas una vida recta, una vida de orden, una vida de testimonio. Pero no va a ser a través de un estado de, ay, he pecado, soy condenado. No, la ley no te puede ya condenar, porque Cristo. Ahora, ¿qué estamos aquí denunciando constantemente en el canal SomosLaLuz.com? Que ya a lo mejor tú ya has oído, o a lo mejor no lo has oído. Que se sacan otra doctrina a través de un versículo sacado de contexto. No, mira, tú cuando vuelvas a pecar tienes que venir y confesar tus pecados. Y los católicos lo hacen en los confesionarios. Y a través de que decir, Padre, rezas 3 Ave Marías y 4 Padres Nuestros. Y por rezar 3 Padres Nuestros y 4 Ave Marías eres limpio. Nosotros es por venir a arrepentirnos de corazón sincero. Eso se lo han sacado de contexto. Y te están diciendo, mira, puedes seguir pecando, no pasa nada. Claro, no te lo dicen así, pero en realidad es un contexto porque ellos no dicen, ¿cómo? ¿Por qué pecas? No, no puedes pecar voluntariamente. Si estás pecando voluntariamente es porque no has recibido la gracia. Tú eres libre. No, tú no puedes pecar. No, tú peca y ven y arrepiéntete. ¿Qué es sino el llamado de todos los domingos? ¡Vamos! ¡Venid aquí los que están arrepentidos! Y una permisiva a que si vuelves a caer puedes volver a venir a arrepentirte y otra vez volver. Y ya hemos visto en Hebreos que eso no es así. Entonces, hay doctrinas, ¿verdad? Hay doctrinas sutiles, muy sutiles. Hay doctrinas muy sutiles. En mi iglesia, si no diezmabas, y eso es entre comillas, porque yo puedo estar diezmando sin entregarlo en el sobre con mi nombre. Yo puedo diezmar sin que, porque dice la palabra que tu ofrenda sea en secreto, no tengo por qué. Los que no diezmaban no podían ver la contabilidad de la iglesia. ¿Cómo? No eran considerados
miembros. Y yo entendía que era correcto, hombre, porque lo que hay que hacer es obedecer a la palabra de Dios. Y eso es una doctrina que se sale fuera totalmente de la gracia. Porque estás haciendo que personas que no tienen la capacidad de diezmar, no porque no tengan, sino porque todavía no entienden o porque se sientan mal. Y no me extraña que muchos se marchen de la iglesia. Pero no se marchan bien, se marchan mal, y se marchan con crítica, y se marchan y están estorbando, porque no están trayendo la gracia y la paz que genera la gracia. Gracia. La gracia, las iglesias la consideran como que, como Dios me ha salvado por gracia, yo tengo que ser una persona que agrade a Dios. Eso es lo que piensan. Por eso tenemos que tener un buen testimonio. Uy, hermano, tienes que tener un buen testimonio de Cristo. Y nos estamos esforzando constantemente y estamos siendo constantemente hipócritas. Nos lanzan a la hipocresía constante. Y la hacemos sinceramente porque queremos alcanzar a Dios, pero es que no podemos alcanzar a Dios, porque la única forma de alcanzar a Dios es a través de la gracia, no a través de las obras. Entonces tú le dices, que estos son obras. No, hermano, no va a ser obras, eso son obras. Y digo, si me tengo que arrepentir, es algo que tengo que hacer cada vez que tenga que, entonces estoy salvándome constantemente a través de las obras. Y si no me arrepiento, quiere decir que pierdo la salvación. Por supuesto, entonces tengo que estar perdiéndola, ganándola, perdiéndola, ganándola, perdiéndola, ganándola. Y eso es un estado muy incómodo. Yo no estoy salvo, yo no sé cuándo la he perdido, cuándo la he ganado, cuándo, si se me ha olvidado arrepentirme de algo o si no me he dado cuenta. Entonces eso es lo que estamos intentando mostrar. Y aquí en Gálatas nos lo va a ir mostrando poquito a poco. De momento hay una certeza y eso es lo que tú tienes que saber. Solo hay un evangelio. Si tú ves a dos discutiendo de la palabra, tienes que decir, mira, uno de los dos está equivocado o los dos. Pero los dos no pueden tener razón, porque no hay nada más que un evangelio. ¿Y quién se salva? ¿Quién recibe la gracia? El que realmente entiende el correcto evangelio. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Perturban, os perturban. Eso quiere decir que quieren que os salgáis del verdadero evangelio de Cristo. Ahora, por mi experiencia, ¿vale? Por lo que yo he vivido y por lo que estoy viviendo ahora, la salvación no es algo que se recibe en el momento. En el momento tú recibes el evangelio, recibes la noticia. La salvación viene cuando tú tú crees, pero tú cuando recibes la noticia, tú estás recibiendo una noticia. Tú desde que recibes esa noticia hasta que crees, pasa un tiempo que tú tienes que contrarrestar muchas ideas que tienes en tu cabeza, tienes que contrarrestar muchas opiniones de personas que están a tu alrededor, que son en contra de esa noticia que has escuchado. Tienes también que el enemigo también viene y pone su granito, que es bastante grande, de arena, para desviarte. Es decir, que desde que tú escuchas el Evangelio hasta que tú realmente eres salvo, porque la salvación tiene que ver con una seguridad de lo que estás creyendo. Si tú hoy crees que Jesucristo ha muerto por tus pecados, pero mañana te llega uno y dice, pero qué tontería estás diciendo, hombre, si Jesucristo será un profeta, mira, y dice, va, de verdad, pues me han engañado. Y tú dejas de creer, ¿tú qué pasa? ¿Que has sido salvo y ahora dejas de ser salvo y tienes que volver a...? No, hay un proceso hasta que tú alcanzas la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación, cuando tú realmente, eso que le habla Jesús a Nicodemo, ¿verdad? El nuevo nacimiento.
El nacimiento viene porque tú cuando tienes vida, claro, cuando eres concebido por tu madre o cuando estás en la barriga, eso es la existencia de... Yo creo que cuando estás directamente en la barriga ya tienes vida, pero cuando empiezas tú a disfrutar tu vida, ya empiezas a... cuando naces, ¿verdad? Entonces, el principio, y lo dice en Juan, hay una gestación, como si se quedara embarazado tu ser. Todavía no ha nacido tu espíritu. Estás embarazado, has sido gestado por la noticia y entonces eso tiene que confluir en un nacimiento que no tienes nada que ver tú. Lo tiene la palabra, que es el Evangelio, y el Espíritu Santo. Tú no influyes. Tú no influyes en creer o no creer. Tú has recibido la noticia y en el transcurso hasta que de repente dices, ¡wow! He vuelto a nacer. ¿Cómo sabemos que he vuelto a nacer? ¡Ah! Es indescriptible. ¿Cómo sabes que has nacido? Porque te das cuenta, porque respiras, ¿verdad? Porque sientes lo que te rodea. Claro que no nos acordamos como cuando hemos nacido, pero tiene que ser una experiencia desagradable porque de un entorno de comodidad. Por eso dicen que los que nacen en el agua o por cesárea no tienen tanto sufrimiento, porque tienes que pasar por un sitio estrecho y... Bueno, pero hay una experiencia nueva, ¿verdad? Ahí empieza ya la vida. Anteriormente estás ahí dependiendo de mamá, no utilizas tu sistema digestivo, no utilizas tus ojos. Ya cuando naces, ¿no? Cuando naces en el espíritu, hay una seguridad de que ya eres hijo de Dios. Ya el Espíritu Santo viene a morar en ti. Puede ser que alguna persona que ha nacido de nuevo deje... Yo creo que no. Personalmente pienso que, hombre, te puede pasar algo en la cabeza, pero yo creo que también Dios ahí tiene consecuencias. Dice, no, este se le ha ido la olla, conscientemente no sabe lo que está haciendo, pero yo creo que no. Es imposible, porque nada hecho para nacer. ¿Qué voy a hacer para dejar de vivir? Ya no. Ya formo parte de la vida eterna. Ya he nacido para la vida eterna. Ahora, en ese proceso, ahí es donde está el peligro. ¿Por qué? Porque tú has escuchado el Evangelio y de repente te empieza a venir otro Evangelio diferente que no te hace nacer. Te engaña. Te dicen, ya has nacido. Ya, el bautismo del Espíritu Santo. Mira, habla lengua, ya está, ya has bautizado el bautismo. Es algo como que es muy, ¿verdad? A mí me pasó, y yo tenía mis dudas, ¿eh? Pero yo quería creer, yo creía que estaba bautizado y quería que estaba el Espíritu, y oraba por otros para que recibieran el Espíritu, y estaba ahí, racata. ¿Sí? Pero realmente era, yo ahora entiendo, no. Hubo alguien que nos perturbó. No digo que el pastor, porque a lo mejor al pastor le perturbó otro. A lo mejor es la corriente que habla la Biblia de este siglo, ¿verdad? Que lleva y nos lleva. Puede ser. Yo no estoy echando la culpa, porque todo el sistema tiene que ver con una trampa de Satanás. Pero hay esperanza y por eso está la carta de Gálatas. Estaba para dar esperanza a estos creyentes que habían escuchado de Cristo, que estaban gozosos de que estaban viviendo una vida, pero, como decía en el argumento, no habían entendido. Sí habían entendido el perdón de pecados, pero no habían llegado a entender. Dice... espera, que lo encuentre. Lo encuentro. Aquí está.
no habían profundizado todavía en la potencia de la obra de Cristo. No habían llegado a entender que a través de Cristo habían sido, o sea, rescatados de ese siglo malo. Tú crees, mira, esto hay que hacer así. El proceso de la fe es, tú estabas apartado de Dios, ahora estás con Dios. Claro, no es algo visible, ¿verdad? No es algo que digas, wow, estoy al lado de Dios, qué grande. No es visible, es espiritual. Hay conceptos espirituales que te acercan. La paz es una de ellas, la esperanza es otra, ¿verdad? El gozo, la confianza, todo eso, pero como que uno todavía está en un mundo físico que hay necesidades. Cuando uno sabe que, cuando uno confía 100% en su papá, en ese Dios. Entonces, mira, estoy en un mundo malo, sí, pero ¿qué me importa este mundo malo si estoy al lado de un Dios poderoso que me puede librar de todo? Si no me libra es porque algo bueno tiene preparado, me está trabajando, me está formando, me está instruyendo para mandarme a alguna misión porque soy enviado de Él. Soy un representante en la tierra. Quiere usarme para que otras personas como yo entren a la armonía con Dios. Entonces hay un periodito, ¿verdad? Un periodo de tiempo en el que dice, sois como bebés, decía en Hebreos, ya dejar de los rudimentos básicos del principio, ¿verdad? Ya eso ya lo tenéis que darle vueltas, no más vueltas. Ya tiene que haber una serie de vosotros de que estáis en Dios y que Dios es el Señor que os libra de este mundo, del sacrificio, ¿qué? ¿A los leones? Pues vale, hola leoncito. Hoy voy a irme con Cristo porque eso tiene unos dientes ese león. Entender por qué esas personas iban y se sacrificaban, ¿no? No ellos se iban los mataban los propios romanos. Tú no lo puedes entender si tú no entiendes qué es la salvación. Cuando uno está en Cristo, cuando uno está en Dios, cuando uno entiende que le pertenece a Dios, Dios es el dueño de mi vida y puede hacer conmigo lo que quiera, y el día que quiera llevarme para su reino, se acabó estar en esta vida para seguir con Él. Me voy de viaje para el cielo, para no tener que estar aquí sufriendo con la enfermedad, con el dolor, con la presión. Se acabó ya mi representación en el mundo, ya me voy con el que estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. Yo te estoy diciendo todo esto para conmoverte, para llevarte a una posición incómoda de decir, ¿qué me está diciendo este hombre? Pero sí, lo que me han hablado aquí es que hay que creer, y hay que seguir, y hay que luchar con el pecado, y todo eso es una milonga que ha preparado el enemigo para entretenerte, para que te creas que eres salvo, y en la realidad estás todavía luchando con el pecado.